Amigos de su espacio de salud, prevención y salud, nos encontramos con el doctor Iván Silva, el médico de los pies de la República Dominicana. Utilizar la palabra es el mejor, no es bueno, porque discrimina a otros compañeros que hacen la función. Sin embargo, el doctor, si no es el uno, no llega al 3 en la República Dominicana, en todo lo que tiene que ver con el tratamiento del pie, las enfermedades de los pies, que no solamente usted quizás en su casa piense, cuando hablamos de pie, en un callo, una callosidad, quizás piense como mucho y muy lejos así en tener algún tipo de hongo, pero no. Lo que tiene que ver con la salud del pie es mucho más, y a hoy con el doctor Iván Silva vamos a aprender sobre los pies, cómo debemos tratarlo, cómo debemos cuidarlo, los métodos de prevención y cuántas cosas tenemos nosotros los seres humanos en los pies. Muy buenas, doctor. Gracias por permitirnos este espacio. No, darte las gracias a ti por darme esta gran oportunidad pues, de compartir con toda la gente que sigue tu programa y que la verdad es que a nosotros lo que son los programas educativos, como enseñar a la gente, especialmente de esta especialidad, que es la podiatría, pues para nosotros es un gran placer. Bueno, el doctor Iván Silva nace en Los Pepines de Santiago, luego se traslada hasta La Romana, estudia en los Estados Unidos, donde también ejerce como profesional, luego viene a la República Dominicana. Pero no solo eso, es un servidor de la patria, de los de verdad. Dedica parte de su tiempo, parte de sus recursos a estar con los más pobres, a ayudar a los que menos oportunidad tienen. Y aquí, aunque tiene una clínica, usted viene a la torre y ve todo esto, te dice, bueno, esto es lo más caro del mundo, y no. Aquí viene gente de todo el país también a tratarse, porque el doctor Iván Silva sigue con esto de ser un dominicano que le sirve a la patria. Doctor, cuéntenos cuáles son, primero que nada, las mayores enfermedades que se presentan en el día a día en los y las dominicanas. Mira, una de las cosas que más trae a la gente a nuestra consulta pues es el dolor. El dolor, bien sea en la planta de los pies, bien sea el dolor neuropático, bien sea el dolor por alguna lesión, por una úlcera, por una fractura, por una lesión de un ligamento, etc. El dolor es la primera causa. Esa es la causa número uno. Y lógicamente cuando una persona viene con dolor, pues nosotros tenemos que hacer un examen completo, un examen de todo. Porque el dolor no es más que una manifestación de nuestro cuerpo, una alarma que hace una parte de nuestro cuerpo al cerebro, para que nosotros podamos identificar que existe ahí algún problema y que debemos trabajarlo, que debemos tratar. Por ejemplo, nosotros vamos a tener dolor en una persona que tenga problemas circulatorios, bien sea circulatorios venosos como también circulatorios arteriales. Vamos a tener dolor en una persona pues, que tenga una tumoración. Vamos a tener dolor en una persona que se haya producido un traumatismo y que se haya lesionado un hueso, bien sea la superficie del hueso o una fractura. Vamos a tener también dolor en una persona pues, que se haya dañado un ligamento. También vamos a sentir la manifestación de dolor en personas que tienen un nervio inflamado, que tienen un tendón inflamado. Es decir, el dolor nos va a hablar de muchas cosas y por eso el médico tiene que hacer un examen bien detallado de cada una de ellas para poder descartar y poder crear pues, el tratamiento más adecuado. Doctor, hoy tuvimos una experiencia aquí al llegar al consultorio. No sé si es profesional que le pregunto o no, pero tenemos una paciente que viene desde Santiago. Sí. Y la señora nos cuenta su historia, nos dice que duró más de 2 años en tratamiento con otros médicos, con un pie que no cedía, que no mejoraba, que el dolor no le dejaba dormir. Nos cuenta que tiene con usted apenas menos de un mes y ya no hay dolor. Nos dice que ya su pie ha recuperado incluso el color. Cuéntenos esos milagros, ¿cómo se dan? Mira, una de las cosas que nosotros hacemos con el dolor es que nosotros no tratamos el dolor per se. Es decir, si a una persona le duele algo, yo normalmente no le doy un analgésico. Yo lo que hago es que trato la causa del dolor. En esa persona en particular, ella tiene un problema de insuficiencia venosa. Es decir, la circulación de las venas no es la más adecuada, no es la más propicia, y por eso pues se formó lo que nosotros llamamos una úlcera venosa. Entonces,
Cuando tú combinas la insuficiencia venosa junto con la úlcera, pues eso te va a dar un dolor, especialmente en las noches, un dolor que no te deja dormir, es un dolor bien profundo. Pero si tú conoces bien la fisiopatología de la insuficiencia venosa, tú no hay necesidad de darle ningún analgésico. Lo que tienes que hacer es hacer la intervención adecuada para mejorar el dolor y para mejorar la insuficiencia venosa y para mejorar la ulceración. ¿Qué fue lo que yo hice con ella? Fíjate qué interesante que a veces llega una persona que tiene muchísimo dolor en su pierna, en su pie, en una úlcera, y yo le digo, y le pongo el tratamiento, ¿verdad? Y la persona me pregunta, pero doctor, ¿tú no me vas a poner nada para el dolor? Y le digo, no, no te voy a poner nada para el dolor porque el dolor se te va a quitar. Probablemente ya esta noche tú no vas a sentir dolor. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando la causa del dolor. Yo no estoy tratando el dolor. Bien, doctor. Usted nos decía que la primera causa es el dolor. Segunda causa, entonces, por la que viene la gente aquí a la clínica. Mira, otra de las cosas que la gente viene a nuestra consulta es por lo que ve en sus piernas, por lo que ve en sus pies. Se puede ver una mancha, se puede ver un tumor, se puede ver una manifestación en la piel extraña, inflamación de los tobillos, inflamación de los dedos, cambios en la coloración de la piel, también sensaciones extrañas en las piernas y en los pies, como son los calambres, los adormecimientos, los pies muy fríos, los pies muy calientes. Hay otras personas que tienen otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo pérdida de la fuerza de las piernas, inestabilidad al caminar. Es decir, nosotros vamos a ver aquí ya una gama de sintomatología, de signos y síntomas, pues que van a traer a la consulta a esos pacientes. También las deformidades de los pies, las deformidades de los dedos, las deformidades del pie, también traen muchas personas a nuestra consulta. Bueno, doctor, hablando de deformidades, lo que más preocupa regularmente a unos padres cuando le das a un niño es cuando le dicen tienes que ponerle botas, tienes que amarrarle los pies. Eso preocupa muchísimo porque lo primero que uno piensa es, ¿y podrá caminar bien un día? En estos casos, doctor, ¿qué hace la clínica aquí? Ustedes como centro especializado y medicina mínimamente invasiva, que esto es otra cosa, este es otro término que también tenemos que dárselo a la gente. ¿Cómo es que son mínimamente invasivos? Sí, interesantísima tu pregunta porque las madres, las abuelas, las tías, pues ese primer paso, esos primeros pasitos que da el bebé, pues no solamente son motivo de celebración y de fiesta, porque eso significa la independencia del individuo, sino que también todo el mundo hace un escrutinio de esas primeras pisadas, de esos primeros pasitos, y ya todo el mundo empieza a opinar. Mira, yo creo que tiene un pie torcido, él agarra y mete un pie para adentro, el otro lo saca hacia afuera, tú ves que ese niño se cae mucho, eso todo el mundo hace, ya empieza a hacer diagnósticos, empieza a hacer escrutinios, dependiendo de cómo el niño va desarrollando su anatomía, especialmente la anatomía de los pies y de las piernas. Y por eso llegan muchos niños también a nuestra consulta. La mayoría de ellos, afortunadamente, no necesitan ningún tipo de intervención. Óigase bien, la mayoría de los niños, cuando usted le ve algo raro en las piernas y en los pies, la mayoría de ellos no necesitan ningún tipo de intervención, ni necesitan botas, ni necesitan plantillas, ni mucho menos en ningún dispositivo extraño que lo que hace es que le frustra la vida a estos niños. Hasta ahora, por el momento, la única bota que yo conozco que puede hacer algo en los niños, se utiliza, que puede mejorar una deformidad en los pies de los niños, se utiliza antes de que el niño empiece a caminar. Fíjate bien, Antes de que el niño empiece a caminar. Antes de que se comience a independizar. Exactamente. Hay una deformidad significativa en los piecitos del niño y estas botas se le colocan, especialmente para dormir, se le colocan estas botas con una barra que va en el medio y tú vas girando las botas y vas moldeando un poquito los piecitos de los niños. Pero no se utiliza estas botas que se utilizan, que tú ves que hay muchos niños que las han utilizado toda su vida, hay otros que lo han utilizado durante un año, durante 2 años,
y que aquí se usan como gatillo al dedo. Es decir, todos los niños que llegan ahí a rehabilitación, que llegan a cualquier situación donde venden botas, se van con unas botas. Qué extraño que todos necesiten unas botas. Es decir, no tiene ningún sentido. La verdad es que yo no soy un fan de las plantillas, no soy un fan de las botas, me gustan más los dispositivos, me gusta más la fisioterapia y por última instancia, pues la cirugía mínimamente invasiva. Tal y como tú mencionas, nosotros hacemos, la mayoría de los procedimientos que nosotros realizamos, los realizamos por incisiones muy pequeñas para disminuir el riesgo de infección y también para que el tiempo de recuperación sea mucho más rápido. Entonces, por eso que nuestro centro se llama así, Centro de Cirugía Mínima Invasiva, porque todos los procedimientos quirúrgicos que nosotros hacemos, o la mayoría de los procedimientos quirúrgicos que nosotros hacemos, los hacemos por incisiones muy pequeñas, que solamente necesitan un puntico o dos. Doctor, vamos de un extremo a otro. Estábamos hablando de los niños y los dispositivos, las botas, pero tenemos el otro extremo, el adulto con pie diabético. Nuestro país se ha convertido en un centro carnicero de los diabéticos. Las políticas que utiliza nuestro Estado para compensación a la clase médica en caso de que tengan que intervenir con un paciente que necesite ser tratado con pie diabético, los inclina más al corte, a desmembrar a un ser humano, más que a curarlo. Doctor, sé que usted conoce mucho de esto, quizás el que más conoce en este país, y me gustaría que usted le diga a la gente que sufre diabetes, ¿qué esperanzas tienen cuando le detectan alguna infección del pie diabético? Mira, el pie de los diabéticos es una de las complicaciones más frecuentes en esta población. El 25%, del 25 al 30% de los diabéticos en algún momento de su vida va a tener una úlcera en los pies. Pero no solamente eso, sino también que existe una condición que se llama neuropatía diabética o neuropatía sensorial y motora simétrica crónica, que se ve mucho en los pacientes diabéticos. Un 65% de ellos va a tener cierto grado de neuropatía periférica o neuropatía diabética. Y esta es otra causa importante pues, para que se afecten también los pies en los pacientes diabéticos. Las medidas preventivas son las más económicas y las más efectivas. Yo siempre le digo eso a mis pacientes. Es decir, chequearse una vez al año, 2 veces al año con un buen podiatra, pues va a garantizar en gran medida de que a usted no se le compliquen las piernas y los pies. Entonces, medida preventiva número 1. Número 2, cuando un paciente diabético se ve cualquier herida o cualquier cambio significativo en sus extremidades inferiores, debe acudir rápidamente a su médico y no debe hacer juicios creyendo que eso no es nada. No, eso no es nada, eso no me duele, es una cortadita, mira, eso ni siquiera está hinchado. ¿Para qué yo voy a coger para un médico y que se quede eso? No, los pies de los diabéticos son muy delicados, pero muy delicados. Y cuando hay una herida, cuando hay un cambio en la coloración de la piel, cuando hay infecciones por hongos en las uñas de los pacientes diabéticos, cuando usted ve la piel muy reseca, descamada, que se rompe con facilidad, las uñas gruesas en los pacientes diabéticos, todos estos tipos de signos pues deben llamar a la atención de los pacientes diabéticos y de los familiares también de los pacientes diabéticos, y usted debe ir donde un especialista para ser tratado. Nunca esperar ese último momento en donde ya tenemos una infección que ha llegado al hueso, que ha tomado casi todo el pie, que ya le está produciendo fiebre. Es decir, ese no es el momento de ir a donde el médico. Ahora bien, si ocurriera algo en donde usted ve que usted se hizo una úlcera, se hizo una ulceración, y usted se la ha tratado, y usted ve que el tratamiento que se le ha dado a usted, han pasado ya 15 días, han pasado 20 días, 25 días, y no ha mejorado más de un 50%, es decir, si en 3 semanas
de tratamiento en una úlcera que usted tenga en sus pies, usted no ve una mejoría de más de un 50%, el tratamiento que se le está dando no es el más adecuado. Eso de que las úlceras en los pies de los diabéticos no se curan, que las úlceras en los pies de los diabéticos se curan muy lentamente, todo eso es un mito. Lo que pasa es que no vemos médicos que tenemos el entrenamiento suficiente como para cerrar esas heridas en el tiempo que se tienen que cerrar. 3 semanas. Si a las 3 semanas usted poniéndose crema, tomando antibióticos y haciendo los tratamientos como se lo indicó su médico, usted no ve más del 50% de mejoría, usted tiene que buscar un especialista que sepa manejar este tipo de situaciones. Doctor, y el tema nuestro, el tema de lo que decía, el desmembramiento del paciente diabético. ¿Por qué tantas veces los pacientes que tienen el pie diabético son lacerados, son cortados, son desmembrados? ¿Por qué ocurre eso en nuestro país, doctor? Mira, el 85% de las amputaciones que se les realizan a un paciente diabético son evitables. Disculpe, ¿cuánto, doctor? 85%. O sea que solamente el 15% probablemente Solamente el 15% era el que tenía que ir a un lugar para ser amputado. La mayoría de las lesiones en los pies de los diabéticos se pueden curar sin tener que hacer una amputación. Oígame bien, ¿eh? Lo que pasa es que la amputación es el camino más corto y el camino más fácil, porque es muy fácil. Amputar un dedo en un pie de un diabético, amputar medio pie en un pie de un diabético, amputar una pierna a un paciente diabético es mucho más fácil que tratar de salvárselo. ¿Cómo? Espérenme. O sea, usted me está diciendo que en nuestro país el tema principal es yo prefiero cortarte que curarte. Lo que pasa es que en nuestro país no hay un entrenamiento en nuestros médicos para salvar extremidades, para salvar dedos de los diabéticos. ¿Y qué enseñamos? Y se piensa, el tipo de tratamiento que se utiliza para los pacientes diabéticos es el tratamiento que se utilizaba en el 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eso no ha cambiado. Inclusive hasta las curas que se realizan en los pies de los diabéticos aquí en nuestro país son curas que realizaban ortopedas en la Segunda Guerra Mundial. No han habido cambios en el entrenamiento del médico. Inclusive hay programas de residencia médica en donde se le exige a los cirujanos que tengan un número X de amputaciones. Fíjate tú, hasta los entrenan para amputar. Yo le había escuchado a usted decir eso antes. De que aquí en Dominicana, nuestras universidades. Pero no solamente en Dominicana, ¿no? No solamente en Dominicana. No solo acá. No solamente aquí. El asunto de las amputaciones de los pacientes diabéticos es algo mundial. Es decir, cada 20 segundos se realiza una amputación a un paciente diabético en algún lugar del mundo. Que no necesariamente tenía que ser. No necesariamente, el 85% de ellas no eran necesarias. Doctor. Es decir, cuando aquí llega una persona a mi clínica, para poner todas las palabras sencillas que la gente lo pueda entender, cuando aquí llega una persona que ya un médico le ha dicho, mira, hay que amputarle ese dedo, hay que amputarle ese pie, yo al 85% de las personas que llegan así, yo les salvo el pie, les salvo el dedo. Doctor, yo sé que no existen curas mágicas, eso es mitológico. Ahora, ¿cómo es que, por ejemplo, uno tiene, voy a poner el caso de mi pueblo, San Cristóbal, muchísimos centros donde atienden pacientes diabéticos, porque San Cristóbal, como el resto del país, es alto en pacientes con diabetes? Sí, el 15% de los dominicanos tiene diabetes. Pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que en provincias como San Cristóbal usted consiga tantos pacientes diabéticos amputados? Sí, y que no tengamos la facilidad del conocimiento de dónde pueden ir a tratarse para que no se le ampute. Mira, y lo grande es que lo que tú estás diciendo no es verdad. Te voy a decir por qué no es verdad. A ver. No es verdad porque cuando tú le amputas un dedo a un paciente diabético o cuando tú le amputas un pie a un paciente diabético, la mortalidad aumenta casi en un 75% en los próximos 3 años. Por eso es que tú no ves más pacientes amputados, diabéticos, porque la mayoría se muere.
Por eso que tú no ves más. Ok, no lo tengo en el día a día, pero sí veo que... Tú ves, pero no, tú no ves la cantidad que es, porque la Ok. mayoría se muere, tú no lo puedes ver, porque se mueren. Óyeme bien, antes se pensaba que amputarle un dedo, amputarle un pie a un paciente diabético, con eso tú le salvabas la vida. Pero en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ahí se pensaba que si tú le amputabas, tenías que amputarle porque si no, el paciente se iba a morir. Pero hoy en día, nosotros sabemos que cuando tú le amputas un dedo y cuando le amputas una pierna a un paciente diabético, ahí es que verdaderamente se va a morir. Viene la depresión. Ahí viene, no sabemos bien en realidad. En realidad, nosotros no sabemos exactamente por qué esas personas que tú le amputas un dedo y que le amputas una pierna, la gran mayoría de ellos se mueren en los próximos 5 años. Entonces, tú no estás viendo, ni yo tampoco puedo ver, la cantidad de pacientes amputados que hay en nuestro país, porque la mayoría de ellos se mueren a los 3 años. Bueno, doctor, y entonces, ¿por qué? Y yo vuelvo a la pregunta de hace un ratito, ¿por qué nuestros médicos en nuestra clínica, la primera opción es, no, ese pie está ya, esto es clínico, hay que cortar? Falta de entrenamiento. ¿Qué podemos hacer, doctor, como Falta nación? completamente de entrenamiento. Como nación, ¿qué podemos hacer? Ahí ya son las autoridades que tienen que ver con eso. Pero lamentablemente las autoridades son políticos. Y los políticos en nuestro país no escuchan el corazón del pueblo. No escuchan el corazón de su pueblo. No se guían dependiendo de las necesidades de su pueblo. Los políticos en nuestro país lo que miran es sus propias necesidades y las necesidades de su familia y de su gente. Ellos no leen el corazón del pueblo ni las necesidades del pueblo. Bueno, doctor, usted ha dicho algo, las autoridades son políticas y desgraciadamente también vemos cuando un médico se aparta un poco de lo político y se va a trabajar más en la parte que le corresponde como médico y lo que tiene que ver más con el manejo serio de las cosas lo apartan. En un caso reciente, el doctor García, con un excelente trabajo, una hoja de trabajo muy digna, quizá la más digna que yo he visto en la administración pública, y de repente es apartado porque no admite negocios en el hospital donde está designado. Así es. Eso es parte de lo que es el accionar político dominicano, pero bueno, nosotros esperanza tenemos de que nosotros todos algún día soñemos y podamos poner en práctica esto de construir una nación para todos, una nación para los más pobres sobre todo. Aquí en la clínica el doctor nos ha dedicado mucho tiempo, tiene pacientes y para la gente de San Cristóbal hoy ha hecho un sacrificio, cosa que agradecemos. Doctor, usted está ubicado aquí en la 27 de febrero. La gente que no sabe, eso es después de la privada, si viene desde San Cristóbal y si va hacia San Cristóbal antes de la privada. Entonces está en una torre que se ve muy, muy hermosa, muy grandota, pero dentro hay una calidez y una candidez que no se consigue en muchos lugares. El doctor Iván Silva aquí tiene su consultorio. Si no es indiscreción, doctor, ¿podemos decirle cómo se contacta con usted, por favor? Sí, nosotros nos pueden llamar al 809-537-1783. 537-1783. Así es. Y se le consigue en qué otro lugar, ¿cómo podemos saber más sobre el Aquí doctor? es la manera más fácil de conseguirme en el centro. Pero a través de YouTube, usted tiene... También, pues, usted, tenemos una página en YouTube que se llama Doc Pies TV y también nuestro Facebook que se llama Doctor Iván Silva. Ahí pueden ver nuestros videos, muchas fotografías y cosas que nos hacen. Pero ahí está también, vamos a decir esto, el doctor Iván Silva también está en la radio y en la televisión. Así es. Para la gente que sigue por cable. Y hay que decir, señores, que fuera de todo esto, ahora vamos a tocar una parte distinta. Ya el doctor Iván Silva, como ser humano fuera de la clínica. ¿Qué hace el doctor cuando sale de las consultas? Porque mucha gente se va a sorprender ahora cuando yo diga que el doctor en la Romana tiene un trabajo prácticamente semanal, donde va con la gente, donde ayuda a la gente, donde hace operativo médico, pero también le lleva comida, donde hace operativos para repartir alimentos a la gente. Cuéntanos sobre eso, doctor, porque muchas veces solamente vemos al hombre con la bata blanca, pero ese ser humano que se ocupa de tantas cosas, ¿cómo es que tiene tiempo para hacer tanto? Sí, la verdad es que a nosotros nos gusta servir, lo hemos hecho casi toda nuestra vida.
y tal como tú dices, los fines de semana lo que hacemos es acercarnos a personas de bajos recursos, personas que han sido prácticamente olvidadas por la sociedad. Nosotros tenemos mucha pobreza en nuestro país, no solamente pobreza desde el punto de vista económico y social, sino también pobreza desde el punto de vista intelectual. Y todo eso nosotros tratamos de llevar un poquito de aliento a esa gente. Mira, nosotros no podemos cambiar la vida de esos seres humanos porque no tenemos el poder para cambiar la vida de esos seres humanos. Y lo que hacemos es que nos acercamos y le damos un poquito de aliento, los ayudamos con sus medicinas, con la comida, mejorar un poquito su hogar, la calidad de vida, y también con la educación. Nosotros hacemos charlas educativas que la gente aplaude, ve con mucho beneplácito esas visitas que nosotros hacemos también para educar a nuestros jóvenes, para educar a nuestras mujeres, para educar a nuestros hombres, para tener una vida más digna. Bueno, señores, le hemos robado mucho tiempo al doctor en la mañana de hoy, pero todo esto es para llevar a ustedes lo que queremos. Mensajes de cómo mejorar su calidad de vida. Doctor Iván Silva, el médico de los pies, aquí en la República Dominicana. Agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias. Y pues esperamos que algún día en San Cristóbal podamos tenerlo a usted en alguna charla, en alguna conferencia. Claro Y que por sí. qué no, quizás viendo algunos pacientes diabéticos allá, porque sabemos que usted trabaja más que con la mano, con el corazón. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor.